pido dar una conferencia en las universidades públicas del lugar donde estoy para tener un diálogo con estudiosos, amantes de las ciudades, libres de entradas y sin flujos financieros, simplemente para evocar el bien común urbano, que es un poco lo que nos hace falta hoy en día a nivel planetario. Entonces, le agradezco a la directora por su gentil invitación, a Andrés Otalora, por haber tomado esto en pocas horas, organizarlo, así como el vicerrector José Ismael Peña, que me ofreció muy gentilmente en otro momento de poder hacerlo aquí. Entonces me excuso de que esto fue organizado en 48 horas hace 3 días, porque mi agenda cambiaba todo el tiempo y bueno, finalmente no logramos estabilizarla porque nos tocó de nuevo cambiar la hora de esta intervención, pero aquí estamos. Sí, lamento no tener más tiempo después, me están esperando justamente en Corferia, entonces el tiempo es un poco reducido y como he querido compartir muchas ideas, bueno, pues trataré de ir lo más rápidamente posible para dar un espacio, vemos las preguntas antes de tener que salir al otro lugar. Hemos intitulado esta presentación 90 años después de la Carta de Atenas, rediseñar nuestras ciudades con la evolución y la proximidad. Lo he dicho así porque efectivamente la Carta de Atenas data de 1933, lo hemos evocado hace un momento con la directora, un cierto impacto que ha habido en algunas ciudades americanas como Bogotá y una escuela de Le Corbusier, pero yo creo que es bastante conocido igualmente mi visión crítica frente a la Carta de Atenas, frente a la huella urbana y territorial dejada en muchas ciudades e incluso en América Latina, y cómo hoy en día estamos desarrollando un movimiento mundial que justamente busca desarrollar una idea que es la proximidad, las proximidades, y que se ha convertido efectivamente, a mi gran sorpresa, en un movimiento mundial, lo que en ningún momento lo esperaba cuando yo comencé este giro investigativo en el año 2010, llegando a la saturación. Mi disciplina no es ni la arquitectura ni el urbanismo, aunque he ganado premios en esas áreas. No soy ni arquitecto ni urbanista, yo vengo de las matemáticas y de la ciencia de la computación, trabajo más de 20 años en el mundo urbano y me permite tener una visión mucho más transversa. Y cuando comencé esta investigación sobre el diseño de servicios urbanos, saliendo de la Smart City, que era tecnológica, encabecé igualmente este movimiento que se puede llamar el solucionismo tecnocentrado. Llegué a la conclusión en 2010, cuando llegaron las grandes corporates de desarrollar la ciudad inteligente, que no era el camino y que los problemas tan complejos de las ciudades como el cambio climático, la pobreza y la exclusión social necesitaban una visión mucho más holística. Esta imagen que aparece en la pantalla es una imagen muy conocida, ha dado la vuelta al mundo, está traducida tal vez en unas 30 o 40 lenguas hoy en día, y las dos pequeñas animaciones van con eso. Fue la difusión de la imagen de la alcaldesa Ana Hidalgo cuando era candidata para su segunda elección, que ganó, cuando el movimiento cívico París en Común tomó mis trabajos de investigación como el eje, espina dorsal de una nueva política urbana para París, alrededor de una reivindicación de las proximidades como un nuevo paradigma a nivel del diseño, no tanto de la ciudad, sino rediseñar la calidad de vida y rediseñar los servicios urbanos. Entonces, se le debe indudablemente a la alcaldesa de París, de quien creo que todo el mundo lo sabe, soy un próximo, tuve el honor de ser su consejero durante muchos años. Ahora con el éxito de esta visión mundial, fíjate, consagro más mis actividades al desarrollo de este movimiento mundial. Pero cuando yo propuse por la primera vez este concepto,
en el 2016, efectivamente, se consideraba como una utopía. Realmente hicimos un trabajo investigativo de campo durante 3 años en París que nos dio un análisis muy pertinente en los resultados. La alcaldesa en el 2019 me dijo: yo creo que estás tocando la fibra de un cambio radical en el diseño urbano con las proximidades. Voy a tomarlo como eje de mi campaña si me ayudas. Lo que le dije que claro que sí, porque es mi posición como investigador y como científico. Nosotros desarrollamos un trabajo investigativo para ir en la frontera del conocimiento, y al mismo tiempo, cuando tenemos la suerte de tener personalidades del mundo político que adhieren a esta idea y que quieren implementar en alguna ciudad, nosotros participamos igualmente a no la implementación, sino a que vaya por lo menos en este camino que estamos abriendo. Cuando la alcaldesa Hidalgo encabezó este movimiento en el febrero de 2020, poco después, 3 semanas después, a nivel mundial llegó el COVID, llegó los cierres de las ciudades, el silencio urbano, la crisis económica, la crisis psicológica, la crisis mundial, y en la Red Mundial de Ciudades, a la cual pertenece Bogotá y Medellín en Colombia, el C40, consideraron que mis trabajos constituían una buena base de reflexión de la transformación urbana en un mundo post-pandémico. Y por esa razón, el C40 tomó este movimiento de la ciudad de proximidades como una estrategia común. Y estamos hablando del C40, estamos hablando de más o menos las principales 100 ciudades mundiales, metrópolis. Estamos hablando de grandes ciudades en todos los continentes, en China, estamos hablando de Asia, de África, América Latina, América del Norte, de Europa. Y a partir de allí, desde el 2020, desde julio de 2020, cuando el C40 creó un manifiesto por la proximidad y la prosperidad en ciudades más verdes y más sostenibles, este concepto se generalizó y efectivamente en el mundo entero comenzó a tomar cuerpo. Estamos en el 2023, estamos llegando ahora a mayo, o sea que estamos cumpliendo prácticamente 3 años de lanzamiento por el C40 de este movimiento mundial, lo que nos permite ya tomar una cierta distancia con lo que nosotros mismos hemos concebido, porque como investigadores científicos nosotros tenemos que tener un análisis muy objetivo, tenemos que basarnos en los datos, tenemos que basarnos en la objetividad de los análisis. Y ha sido muy interesante. Mi amigo Richard Florida, uno de los más grandes urbanistas norteamericanos, bueno, él es canadiense, de Toronto, en Norteamérica, decía que con este concepto de reducción de las proximidades, tal vez después de 70 años, había un concepto que se aplicaba tanto a las grandes ciudades metropolitanas, incluso a las hiperregiones, y ahora son estados completos los que lo están aplicando, y al mismo tiempo puede ser aplicado en pequeñas ciudades, inclusive en las ruralidades. Entonces, en nuestro aporte, y es un poco la originalidad de lo que hemos construido, estamos yendo de una teoría universitaria. Los artículos fundadores nuestros hoy en día son muy leídos, estamos llegando casi a 70.000 lecturas de un artículo científico bastante difícil de leer, porque es así la estructura de un paper, y al mismo tiempo hemos popularizado ampliamente este concepto, lo hemos formalizado a través de una metodología open source, o sea que en el mundo entero la gente puede bajarla y aplicarla. La hemos dotado de herramientas y con aquellos alcaldes y alcaldesas a nivel mundial que lo desean, lo hemos transformado igualmente en políticas urbanas. Frente a lo que son los grandes científicos de la IPCC, el grupo de científicos sobre el clima, UN Habitat, la Organización Mundial de las Naciones Unidas, CGLU, al que pertenece igualmente Bogotá, Medellín, gobiernos locales y Ciudades Unidas,
hemos logrado crear efectivamente una coalición mundial que estamos ampliando al conjunto del mundo científico, tanto del mundo del urbanismo como de la arquitectura, acompañado de libros científicos. Hemos editado un gran libro de 500 páginas con Elsevier recientemente. Mis propios libros son traducidos hoy en prácticamente 10 lenguas y continúan. Hace poco ha sido traducido al español. Es accesible ahora por internet, pero estará llegando próximamente físicamente. Entonces, lo que quiero llamar la atención es que estamos en una universidad, estamos en un entorno académico y que al mismo tiempo estamos frente a una conceptualización que, respetando los cánones universitarios de la academia, las publicaciones, las tesis, los trabajos de investigación, los trabajos de campo, estamos tocando igualmente el corazón de estrategias de redes mundiales de ciudades para su implementación. Hicimos un encuentro mundial en octubre en Buenos Aires del C40, una cumbre en el cual participaron efectivamente alcaldes del mundo entero, organizaciones internacionales y mundiales, bajo esta idea, ir del concepto hacia la realidad. Y el abanico hoy en día de ciudades que están implicadas es muy amplio y cada cual aplica nuestra conceptualización con denominaciones que pueden ser distintas. En Bruselas se llama la ciudad de 10 minutos, en China se llama los círculos de vida de 15 minutos, en el Quebec, en Montreal, se llaman las ciudades completas. En Barcelona hemos tenido los superblocks. En Australia los vecindarios de 20 minutos, en Escocia, que es ahora a nivel de la nación escocesa, se llama el territorio de 20 minutos, en fin. Es importante, si ya queremos de este movimiento global entrar en el detalle de lo que se trata, remitirnos al motor principal que ha engendrado este trabajo. Y indudablemente, yo hago parte de todos aquellos que fuimos profundamente influenciados por la publicación que hubo en la revista científica Nature por la pareja del premio Nobel de 1995, Paul Jacob Crutzen, que falleció hace poco, y el biólogo Eugenio Stommer. Y ellos escribieron un artículo en Nature que se llama El Antropoceno. Este artículo fue fundador porque en el año 2000 Crutzen y Stommer han definido el más grande desafío para la humanidad, que es el Antropoceno. Como ustedes saben, geológicamente estamos viviendo en el Holoceno, 10.000 años después de la última glaciación. Y el Antropoceno, aunque no es una estructura geológica como tal, se ha impuesto científicamente como una denominación que integra el carácter antrópico de las emisiones de CO2 y que producen de una manera sistémica un impacto en el conjunto del desarrollo de las actividades humanas, degradando nuestro entorno, que es el mismo climático, de biodiversidad y nuestra capacidad de tener una habitabilidad como la hemos conocido hasta ahora. Entonces, el Antropoceno, formalizado por Crutzen y Stommer, ha marcado la pauta desde el año 2000 de lo que sería el más grande desafío para la humanidad en todas las latitudes, que es el cambio climático y que afecta a todo el mundo. Estamos hablando del protocolo de Kioto de 1997, en el cual se gestaron las primeras bases de lo que sería la capacidad humana a contrarrestar el elemento antrópico, que tiene que ser solamente por nuestra propia humanidad, en el que cambiemos las raíces de la generación antrópica. Y la raíz de la generación antrópica no podemos encontrarla en otro lugar si no es en las ciudades. Esta curva que podemos observar acá nos lleva efectivamente
a lo que representa la incrementación de las partículas por millón de CO2 y su permanente aumento, a pesar de todos los acuerdos que han sido pasados. Yo soy de la generación de casi 305 partículas por millón y ahora hemos superado los 420 ppm de CO2. O sea que irremediablemente la humanidad en su antropización está jugando contra ella misma, dado que estamos socavando las bases mismas de nuestro propio entorno en nuestra manera de vivir, no solamente por las emanaciones de CO2, sino por el efecto sistémico que esto está jugando. Entonces, si somos conscientes de lo que estamos viviendo en el siglo XXI, el cambio climático no es hoy en día simplemente un cambio climático, es una urgencia climática. La biodiversidad con el IPBES, dirigido por la colombiana además, representa igualmente este desafío, y en el corazón del encuentro cambio climático, pérdida de biodiversidad, está la urbanización, que constituye hoy en día el eje mayor de nuestro desafío. En América Latina y el Caribe, en donde estamos en este momento, las curvas de Hawkins son muy claras. Ese es el código de barras de Hawkins. Nos muestra que efectivamente en un siglo de antropización, 1910-2010, la parte roja, que corresponde a la incremento de temperatura, es completamente fehaciente. Y esto está acompañado igualmente de daños y perjuicios que se pueden cuantificar, más de 400.000 vidas ahora afectadas directamente e indirectamente. Estamos hablando de una población en América Latina del orden de casi 300 millones de personas que son afectadas directamente, sin contar los efectos indirectos. Muy fácil observarlo en Colombia, las rutas que se caen, los cortes que existen en las cadenas urbanas. América Latina está confrontada al niño, y todos los estudios, esto data de apenas 2 semanas, muestran cómo este verano, a partir de junio, vamos a tener el regreso del niño en América Latina, con la consecuente impacto dado a el calentamiento de la superficie del océano, la disminución de la corriente de Humboldt, inclusive su posible inversión en los próximos 30 años, con efectos completamente terribles desde el punto de vista no solamente climático, sino los impactos meteorológicos, como lo hemos podido observar con las lluvias causando inundaciones masivas en diferentes lugares del mundo. Jaime Lerner falleció hace poco, 2 años, alcalde de Curitiba, icónico del urbanismo táctico y temporario. A él le gustaba mucho decir, las ciudades son el problema y al mismo tiempo las ciudades son la clave para la solución. Yo me reivindico de la herencia igualmente de Jaime, que nos dejó un legado de visión sistémica, y realmente es allí donde hoy en día tenemos que transformar nuestras ciudades. La emergencia climática va de común con la emergencia urbana. Estamos aquí en América Latina. Cuando yo me fui de Colombia hace 44 años, había 40% de urbanos. Hoy en día son 81% de urbanos. Yo trabajo mucho en Argentina. Son 90% de urbanos. Que las ciudades sean grandes, medianas o pequeñas son urbanos. 90% es casi matemáticamente la asíntota de lo que sería la urbanización. O sea que estamos ya pensando en simplemente cómo salir de una ciudad que nos represente una calidad de vida que se ha perdido por el efecto de gregario, por el efecto de la antropización, por el efecto de la pérdida de biodiversidad, por la mineralidad. Sabiendo que si observamos el caso de Colombia, con 80% de urbanizaciones, es evidente que los combates hoy en día en términos de prioridades tienen que ir a rediseñar nuestras ciudades, a rediseñar no tanto las infraestructuras, sino a rediseñar nuestros modos de vida. Nosotros somos de la escuela de pensamiento nórdico, que ha transformado el tema de infraestructuras en infraestructuras sociales. Ante todo, el diseño de los servicios urbanos, que va a supeditar la tipología de infraestructuras. Y realmente me da mucha tristeza en Colombia, en Bogotá, en Cali, cómo los debates son alrededor de infraestructuras. El metro por aquí, el metro por acá, de más arriba, de más abajo, sabiendo que hemos desdeñado lo crucial que es el diseño de servicios,
el diseño de servicios de proximidad, el diseño sistémico de la redefinición de lo que significa la calidad de vida. Se ha perdido completamente de vista la calidad de vida. Pregúntenle a cualquier exalcalde que dice que él fue el que contrató el metro y que entonces es el metro más bonito del universo, porque además desde elevado se ve el paisaje. Pregúntenle, pero estamos hablando de la calidad de vida. ¿Qué es la calidad de vida? ¿El paisaje de un metro adefesio que desfigura una ciudad? ¿O es la sociabilidad? ¿O es la dignificación de la vida? ¿O es la calidad de la salud, de la educación? Entonces, nosotros, si este concepto hoy en día tiene tanta fuerza a nivel mundial, si hoy en día se ha personalizado, porque efectivamente fui el iniciador de esta conceptualización ya hace más de 13 años, es porque hemos sido conscientes del triple desafío que tenemos frente a la emergencia climática, la antropización con la urbanización, la pérdida de biodiversidad en un mundo ubicuitario que es la particularidad del siglo XXI, que no vivieron aquellos que han trabajado igualmente en esta temática. Hablo de Jane Jacobs, por ejemplo, de los años 70, que nunca conoció el Internet y la ubicuidad, pero que buscó humanizar las ciudades. Entonces, hoy en día, finalmente, nuestro desafío es comprender cómo en un mundo urbanizado, amenazado por la emergencia climática, viviendo bajo una mineralidad que le ha dado la espalda a la biodiversidad, en un mundo de alta tecnología, y cada cual aquí presente tiene por lo menos 3 aparatos que lo conectan en tiempo real, cómo humanizamos una ciudad que finalmente hemos aceptado que deshumanice, porque hemos perdido de vista de ver la ciudad con nuestros ojos, hemos perdido de vista la socialización, hemos perdido de vista los vecindarios, hemos perdido de vista la intensidad del vínculo humano, hemos perdido de vista nuestra capacidad a ser ciudadanos conectados socialmente, económicamente, ecológicamente, y los hemos convertido en zombie geek, o sea, geek porque hiperconectados masivamente, como nunca se había visto en la humanidad, y zombies, porque estamos masivamente, socialmente desconectados con el colorario de la creación de las burbujas de fake, con las burbujas de todos esos movimientos climato-escépticos y que nos quieren vender falsedades. Finalmente, necesitamos recuperar un camino intelectual que retome las raíces de lo que ha sido el movimiento humanista urbano y que lo actualice en el siglo XXI frente a estos desafíos. Este es mi camino intelectual, nutrido por pensadores y aquellos que han trabajado para transformar nuestras ciudades. Desde Clarence Perry, al principio del siglo XX, cuando propuso las unidades modulares de vecindario, pasando por Augustin Berg, franco-marrocano, el ecumeno de entre la tierra estoy yo, el nuevo urbanismo de origen inglés, luego en Chicago el nuevo peatonalismo, y decía ahora André Barré, François Perry con el movimiento de declaración de Bruselas, la anticarta de Atenas de los años 80, que no prosperó y que nosotros estamos reivindicando hoy en día como herencia con la declaración de Bruselas, que fue el primer manifiesto internacional postmoderno que buscó hacerle contrapeso a la Carta de Atenas en su zonificación y en su segmentación. Sin olvidar el premio Pritzker, Thorsten Agerstrand, sueco, que nos ha dejado la herencia de la geografía del tiempo para darle al tiempo la nueva reivindicación de lo que es el tiempo útil. Y con ello, los trabajos recientes y contemporáneos del filósofo alemán Hartmut Rosa, que los invito a leer, en particular La historia social del tiempo, aceleración y resonancia, que son 3 elementos claves que vienen a nutrir nuestras reflexiones hoy en día. Por eso, finalmente, cuando estoy ante un auditorio, como es el día de hoy, de académicos, de investigadores, de profesores, de gente interesada en profundizar, digo, no hay que personalizar el hecho de que haya sido el creador del concepto de los 15 minutos, que es el caso, hay que inscribirlo en un movimiento colectivo de la búsqueda de una ciudad viva, una ciudad humanizada. Las proximidades son una capacidad hoy en día no solamente morfológica del punto de vista de las proximidades, sino son ante todo una visión ontológica de lo que es la redefinición de la calidad de vida. Y con la instanciación, para hablar en un término técnico,
como es mi caso, estamos instanciando las proximidades en dos variantes, que son la ciudad de los 15 minutos y el territorio de la media hora, una volcada hacia las zonas compactas, la segunda volcada hacia las zonas de media y baja densidad. Y esto es lo interesante, y con Richard Florida me decía, Carlos, es algo muy interesante tu trayectoria intelectual, porque finalmente de una visión matemática de invariantes, que se trata de encontrar aquello que nunca cambia, a pesar que los sistemas en su complejidad sean distintos entre Chengdu en China, París, una pequeña ciudad rural en Polonia, una media ciudad en África y una ciudad como Buenos Aires Metrópolis, la morfología y su sistema de funcionamiento urbano, la forma urbana son diferentes, pero nuestro trabajo ha sido buscar los invariantes, aquellas cosas que podemos considerar que de un lugar a otro las abstraemos del contexto específico y que constituyen el corazón de lo que sería la búsqueda de la que hemos olvidado, que es la calidad de vida, dado que durante 90 años, después de la Carta de Atenas, la arquitectura moderna, el urbanismo y los tres lobbies fundamentales, que fueron el lobby del cemento, el lobby de la construcción de los autos y el lobby del petróleo, rediseñaron la ciudad a su antojo, proponiendo, por lo tanto, las formas urbanas que tenemos y que es la misma en cada una de estas ciudades, caracterizada por grandes cicatrices urbanas, llevando con ellas esta situación de prácticas urbanas deshumanizadas. Entonces, con los invariantes que constituyen el corazón de nuestra ontología, realmente hemos abierto a nivel mundial un diálogo constructivo sobre modelos y prácticas urbanas y territoriales que nos permiten tomar distancia con las herencias que tenemos. No se trata de escupir sobre la tumba, como diría Boris Vian hablando de los ancestros, se trata de contextualizar los aportes de cada cual, pero igualmente buscar el significado de la herencia. Como las herencias arquitecturales, con el fundador de la arquitectura moderna, que es Le Corbusier, se creó un movimiento mundial que fue arropado por intereses económicos muy particulares, en particular después de la guerra. La Carta de Atenas, como ustedes saben, surge en 1933. Llevamos 90 años exactamente en este momento. La herencia de Le Corbusier, esto fue uno de los planes que tenía Le Corbusier, por ejemplo, para París. Como ustedes saben, su propuesta era de arrasar la totalidad del centro histórico de París para construir una serie de torres modulares que constituirían, a la manera del modular, en uno de los apartamentos, el tipo de hábitat. Entonces, esta zonificación finalmente, funcionalmente, se transformó en la forma urbana que se mundializó, que se globalizó y que encontramos en el mundo entero, basado en estas fotografías que tenemos en cualquier lugar del mundo. La zonificación, los grandes conjuntos, las grandes distancias, las infraestructuras viales, autopistas, que se convirtieron efectivamente en los puntos esenciales en las largas distancias. Y con todo el respeto que podemos tener a Le Corbusier, efectivamente, su herencia, la ciudad que tiene éxito, es la que se mueve rápido y lejos, constituyó la columna vertebral de la generación de las huellas urbanas y las huellas arquitecturales. Afortunadamente, James Jacobs se opuso a que en la ciudad de New York, Robert Moyses, que era el arquitecto de la ciudad de New York en jefe, legado de Le Corbusier, había planteado un proyecto urbanístico con 4 autopistas que cortaban completamente New York en su conjunto y que efectivamente serían factores de segregación. De Jacob se opuso, eso no tuvo lugar, pero en muchas ciudades del mundo esta forma urbana es presente. En mi ciudad, que es París, claro, tenemos toda la vía del Sena de este a oeste, 2 autopistas urbanas, y escapamos por un subterfugio que se hizo en ese momento a otra vía perpendicular que iría desde el norte hasta el sur, partiendo en 4, una ciudad tan histórica como París. Entonces, finalmente, hoy en día, cuando discutimos con nuestros colegas a nivel mundial
cuando tengo el honor de estar con la Unión Mundial de Arquitectos. Como saben, cada 3 años el Congreso Mundial de Arquitectura. El próximo es en julio en Copenhague, que es este año la capital mundial. La próxima será Barcelona dentro de 3 años. Y en la preparación de esta conferencia mundial se ha visto hoy en día que finalmente hay una sensibilización para salir de esta situación generada por la ciudad veloz, la ciudad rápida, la ciudad lejana, la ciudad segmentada. Cuando lo aplicamos en América Latina vemos además la desgracia que ha sido aplicarla en entornos en los cuales la noción de calidad de vida se supeditó a la noción de infraestructural. Y lo que es paradojal es que cuando Le Corbusier decía la ciudad que tiene éxito es la que va más rápido, si releemos la historia de la tecnología con Lewis Mumford, por ejemplo, que los invito a leer a aquellos si no lo conocen. Lewis Mumford, historiador de la tecnología y del mundo urbano. Lewis Mumford tiene una frase que se le ha atribuido, pero que no es exactamente esa, pero el sentido es el mismo. Decía: construir rutas y autopistas para los autos cada vez más, para continuar a darle salida a los autos en el cual todo el mundo quiere tener más y más, es como combatir la obesidad con una correa en la cual a cada vez le añadimos más puntitos para que la cintura se libere. Y efectivamente es muy paradojal, y es los estudios que hemos hecho a nivel mundial. Y tenemos igualmente el INRIX, que es el grupo mundial de investigación en estadísticas de movilidades en ciudades, y los estudios publicados cada año por el INRIX hace la clasificación del tiempo y de congestiones de ciudades. Entonces es paradojal que, siendo en la herencia de Le Corbusier la ciudad que tiene éxito, la que va más rápido, en la cual construimos rutas y rutas y autopistas y autopistas y autopistas, cada vez se va más despacio, cada vez hay más trancones y cada vez hay más pérdida de tiempo útil por el tiempo que se pasan los trancones. Este es el estudio, el último estudio, este es el penúltimo estudio. En América Latina, Bogotá en el 2021, 94 horas perdidas por año en los trancones. Y ahora, en el 2022, Bogotá sigue siendo la primera ciudad de trancones en América Latina, y de 94 horas por año perdidas en trancones, se ha incrementado en 30% y ahora son 122 horas al año en el tráfico, teniendo el honor de ser la ciudad más congestionada de América Latina. Y como los estudios lo significan, es el peor tráfico de toda Latinoamérica. Entonces, es un poco particular que en una ciudad que está enfrentada en una pelea interna desde hace 30 años infraestructural, continuemos agravando esta situación en la cual finalmente la discusión se ha orientado hacia qué movilidad me puede llevar más rápido y más lejos, sabiendo que ese paradigma es del siglo XX, ese paradigma no es del siglo XXI. Entonces, la complejidad de la situación en América Latina, como lo decía Óscar García Chávez en uno de sus textos, preguntando ¿tiene remedio? Nosotros respondemos, claro que tiene remedio, pero cambiando de paradigma, cambiando de ángulo de análisis sobre la problemática, dejando de lado la discusión infraestructural, planteándose en una cuestión más ontológica, que responda a una cuestión fundamental: ¿cuál es la calidad de vida? En el periodo pospandémico hubo muchísimos estudios que han sido hechos por organismos internacionales. Los invito a leer el último estudio del CEPAL de enero del 2022, con el panorama social de América Latina del 2021. El Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional hizo un trabajo muy interesante que deben conocer, o si no les invito a leerlo, sobre la huella pospandémica, y sin entrar en los detalles, simplemente observando esta cartografía, el panorama de la pobreza pospandémica en América Latina es de aumento, y el aumento de la pobreza hoy en día es urbana. La problemática colombiana no está en la ruralidad. Esa es otra cuestión paradigmática que hay que superar, a pesar de la añoranza que tenemos por el mundo de la ruralidad.
Mi padre era un campesino analfabeta nacido en Cundinamarca y engendró una familia de 7 urbanos que nunca hemos conocido la ruralidad, sino es por las fotos de los pollos y de las gallinas, finalmente, que teníamos en los patios de las casas. Entonces, hoy en día la pobreza es urbana, que sea en Bogotá, en París, en Delhi o en Katmandú. La pobreza es urbana porque la riqueza hoy en día es urbana. Es allí donde están los centros de producción. Cuando se observa en el estudio del CEPAL post-pandemia, estamos hablando del aumento de la pobreza en Argentina, Colombia y Perú de más de 7%. Estamos hablando de una disminución de las ayudas sociales y estamos hablando de un aumento de la pobreza general, que está marcada aquí en amarillo, y estamos hablando del aumento igualmente de la globalidad en América Latina y ciudad por ciudad. Entonces, llegando a este momento, yo diría que si hay una palabra que yo quisiera que se conservara de este trabajo que hacemos cuando lo discutimos con investigadores, con académicos, pero como lo diré ahora en una conferencia que haré en Corferias, hemos perdido lo más importante en el mundo urbano, que es la noción de habitabilidad. Hemos dejado de lado la noción de habitabilidad. Nos hemos perdido en los meandros de la construcción, del cemento, del material, de la infraestructura de obra, de las diferentes maneras de moverse para ir más lejos y más rápido. Nos hemos perdido en la generación de planes de vivienda, que no son planes de vivienda, eso es un mito. Quedamos metidos en la visión de los años 70 de Henri Lefebvre, francés, que desarrolló el derecho a la ciudad, y el derecho a la ciudad en América Latina generó una serie de movimientos muy importantes de contestación urbana, cuando el mundo urbano pasó a ser mayoritario y la generación de llegada a las ciudades significó las villas miseria, como se dice. Por lo tanto, se agudizó la problemática del alojamiento, pero lo que estamos viviendo no es vivienda, estamos hablando del alojamiento. El derecho a la ciudad se convirtió socialmente en el derecho al alojamiento y nos encontramos finalmente en una situación de generación de planes y planes y planes que se llaman de vivienda, pero de vivienda no tienen nada, son planes de alojamiento. La real vivienda es la habitabilidad y esto es lo que se ha perdido. Y si los científicos del IPCC, los invito a leer el último informe del IPCC, estamos evocando el hecho de que la habitabilidad es lo que está en juego a nivel planetario, por influencias antrópicas como el cambio del clima, por influencias antrópicas como la disminución de la biodiversidad. El informe de hace 15 días sobre los 7 principales indicadores de la salud planetaria, 5 están por debajo. La presencia de nitrógeno, de fosfato, las sequías de agua, la pérdida de biodiversidad, la disminución de las especies de animales, más la parte climática. 5 de los 7. Pero en el mundo urbano va mucho más allá. En el mundo urbano estamos hablando de una capacidad de habitar para satisfacer sus necesidades básicas. Entonces, el trabajo que nosotros hemos hecho en contracorriente del pensamiento de la herencia de Le Corbusier ha sido centrarnos en esta noción de habitabilidad amenazada por los efectos antrópicos que he descrito, de los 5 de 7 indicadores que hoy en día colocan en peligro inclusive la habitabilidad territorial, o sea, el aumento de esos elementos que he indicado significan que cada vez hay lugares que disminuyen en habitabilidad del punto de vista antrópica y nos encontramos con refugiados climáticos, con desplazamientos. El que vaya hoy en día a Andalucía y Sevilla en el verano sabe que le toca estar dispuesto a aceptar entre 40 y 50 grados y pueden ser más sentidos. O sea que dentro de pocos años el turismo en esas ciudades, que es su principal fuente, no será útil, no será viable, porque nadie va a ir a meterse en unos hornos abiertos y más allá la subida del mar. Pero en las ciudades llamamos la atención que la habitabilidad urbana y territorial ha significado que hemos perdido la noción de proximidad, hemos completamente ocultado la noción del tiempo y hemos perdido la noción del espacio, lo que les llamamos la vida útil y los tiempos vitales. Entonces nos encontramos con políticas urbanas que están confrontadas al tiempo largo, que les llamamos, que es el fin del mundo, o sea, ¿qué hacer con respecto al cambio climático? Y todo lo que es el climatopesimismo, el clima angustioso.
Pero tenemos aquellos que dicen, pero claro, tenemos que cero artificialización de suelos, cero energía fósil, cambiar completamente el paradigma del nivel de producción y consumación. Pero aquellos que dicen, sí, pero si hacemos eso, entonces no tenemos con qué vivir, no tenemos con qué comer, y entonces la pobreza va a aumentar, y tal, la discusión entre crecimiento y decrecimiento. Entonces, hay una dificultad entre el tiempo largo y el tiempo corto, hay una dificultad entre qué política aplicar para evitar el fin del mundo, yo diría así como para ponerla pesada, y qué política para llegar hasta el fin del mes. Porque entonces la gente dice, no, pero es que yo tengo que hacerme 4 horas diarias de desplazamiento que no como. Entonces yo cojo un bus, un diésel, entonces la cuestión del fin del mundo y el fin del mes está en el corazón hoy en día. Pero en realidad la vía de reflexión urbana no se ha profundizado como debe ser, retomando otros parámetros, el tiempo y el espacio, que finalmente son 2 parámetros claves que han atravesado la humanidad desde tiempos inmemoriales. Llegando a la paradoja que tenemos hoy en día, que yo llamo la paradoja del tiempo, en el que todo el mundo tiene la hora, si digo quién tiene la hora, aquí todo el mundo levanta la mano, pero nadie tiene tiempo. Entonces, nuestro trabajo sobre la habitabilidad urbana y territorial ha sido proponer una visión distinta del tiempo, en la visión de Hartmut Rosa, en la visión de resonancia de la historia social del tiempo y de aceleración. Y hemos fraguado esta noción del tiempo ancho. El tiempo ancho no es el fin del mundo o el fin del mes. El tiempo ancho es redefinir una nueva relación del espacio de vida cotidiana para satisfacer sus necesidades sociales esenciales y el tiempo útil del que podemos disponer para socializarnos y para regenerar el planeta en nuestra manera de vivir. Y es allí cuando decimos nuestra prioridad tiene que ser redefinir la calidad de vida como política pública. Y es lo que le decimos a los presidentes, a los gobernadores, a los alcaldes, a los candidatos a alcalde, al candidato al consejo municipal, a todos aquellos que quieren tener una vida pública y aquellos que tienen igualmente intereses privados, aquellos que tienen intereses económicos. Porque si asistimos a una dislocación del tejido social, no hay ni siquiera quien pueda mantener una vida económica tal como se lleva hoy en día. Por esa razón, vamos a buscar en el legado de los pensadores, dentro de ellos Jane Jacobs, para decir la ciudad viva de Jane Jacobs, y ella lo dice en uno de sus libros, es ante todo la posibilidad de elegir lo que quiero hacer en un momento dado sin tener que asistirme de una solución mecanizada que sea antrópicamente, ella no utiliza ese término, pero ya se lo coloco en su boca, porque ella decía, podemos elegir lo que queramos sin tener que ser asistidos por un objeto, un auto que nos lleve a ese lugar, gastando tiempo y yendo lejos. Entonces, la herencia de Jane Jacobs es que si queremos elegir, como ella decía, anywhere, anytime, lo que queremos hacer, entonces tenemos que buscar cómo regenerar esas proximidades en un marco urbano de ciudad compacta, que fue lo que ella conoció y por lo que peleó, y en un marco territorial de ciudades intermedias, de ciudades pequeñas, buscando una relación diferente entre el espacio urbano y el tiempo útil. Y entonces partimos de lo que existe hoy en día, partimos de la segregación urbana y territorial, y partimos de lo que tenemos que combatir a capa y espada con el que sea. Es que los planes de vivienda son planes de alojamiento, y que alojarse no es vivir en la ciudad. Y que por lo tanto tenemos que construir una nueva narrativa urbana y territorial para regenerar la calidad de vida, para vivir y trabajar sin ese estrés constante en el que estamos hoy en día. Y finalmente, en la herencia de la arquitectura moderna de las ciudades nos hemos llevado a aceptar lo inaceptable, largos desplazamientos cotidianos, edificios monofuncionales que hacen el business de los constructores, porque cada edificio es para una sola cosa, el corporativo, el de vivienda, cultural, la pérdida de interacciones sociales por la monoutilización de los espacios urbanos y de lo construido, más la consecuencia que ha sido la segmentación en las ciudades, no solamente urbana, económica, social, la segregación, las fracturas, la zonificación y las desigualdades. Entonces yo digo que 90 años después de la Carta de Atenas, nos encontramos globalmente con 70 años de zonificación en París o en Mongolia.
Esta es una foto de París, en el cual 1.200.000 personas todos los días parten del este al oeste en transporte colectivo, en muy malas condiciones, porque todo el mundo lo hace al mismo tiempo, y 500 kilómetros de trancón diario. Entonces, hemos generado una dependencia del automóvil, de los combustibles fósiles, del transporte masivo en horas de punta. Esto es en Argentina, en Buenos Aires, donde trabajo mucho, y esto es en Mongolia. Yo estudié Mongolia durante un mes. ¿Cómo es posible que en el país de más baja densidad del mundo, con la tradición cultural del más grande imperio que la humanidad nunca ha conocido en el 10º siglo, con Genghis Khan, en el que el nomadismo se articulaba con las estaciones en la naturaleza, la ciudad de Ulan Bator recoja la mitad de todo el país en condiciones de vida, como las pueden observar, siendo además la ciudad más polucionada del mundo, y hoy en día lo sigue siendo, tal vez no la primera, de pronto la tercera, porque las ciudades indias ya están ganando. Eso es completamente traumático. Y para mí, cuando estudié Mongolia durante un mes, yo le digo en mi libro, fue un destello de ver, pero eso sería objeto de una conferencia bastante completa, como el hábitat nómada, ¿cómo llaman? Las carpas y esto, se convirtieron en objeto de juego para los niños en la parte baja de las ciudades. Entonces, hemos asistido a la separación de las funciones sociales esenciales, bajo esta manera de ver la ciudad, que sea para trabajar, que sea para vivir. En América Latina peor, porque hay los condominios, lugares cerrados, de segregación clasista, ligados a intereses económicos particulares, etc. Y si hacemos un trabajo muy simple, que yo lo hago hacer a todos mis estudiantes en el mundo entero, yo doy una clase el último sábado de cada mes, 1 hora en francés, 1 hora en inglés, 1 hora en español, para el que quiera, simplemente pide de entrar y se conecta. Yo les hago este ejercicio: tome la ciudad en la que vive y colóquele un color a las funciones sociales esenciales y me muestra el mapa de lo que está dando. Y la colorización es la mejor manera de hacer comprender lo que estamos viviendo. Esta colorización muestra la segmentación urbana a través del tiempo y cómo se está agudizando. O sea que finalmente, separando las funciones sociales, la habitabilidad ha desaparecido porque hemos perdido la mixidad. Esto es Vancouver, por ejemplo. Entonces, nosotros hemos emprendido una cruzada para pasar la página de la zonificación de la Carta de Atenas, para decir que alojarse no es vivir en la ciudad y que la nueva narrativa urbana y territorial se puede comprender con 3 ejes científicos confluyentes, y aquí estamos en el corazón de lo que representa mi aporte científico. Mi aporte científico no es la proximidad, porque mucha gente habla de la proximidad. Mi aporte científico no es la mixidad social, porque la Declaración de Bruselas lo propone. No es la ciudad compacta, por lo cual peleó Jane Jacobs. Nuestro aporte científico viene en 3 elementos confluyentes que cambian la forma urbana en el diseño de los servicios. Otro ritmo urbano en la ciudad, el cronourbanismo, que toca la manera de trabajar y la manera de vivir. La cronotopía, con respecto al uso de los edificios para darle una multiutilización y disminuir, por lo tanto, las grandes distancias funcionales. La topofilia, el amor al lugar, manejando las interacciones sociales y manejando la mixidad social, en búsqueda de humanizar la ciudad, dándole a esta calidad de ser ciudades de vida y no ciudades de infraestructura. Y esto en Bogotá se aplica muy fácilmente. Voy a ir muy rápido porque me quedan 5 minutos. ¿Cómo es posible haber observado al cabo de los tiempos la densidad de población que está aquí con respecto a la densidad de empleo? Estructuralmente es imposible resolver esta ecuación. Colóquele el metro elevado, colóquele el metro subterráneo, colóquele un bus de 3 pisos, añádele un 4º piso a los buses, coloque bicicletas en tándem o en triple, colóquele doble piso a las bicicletas. Estructuralmente estamos hablando de una ciudad cuya densidad de población en negro a la izquierda no empata con la densidad de empleo. Peor todavía, la estratificación social está completamente dislocada. Esta tesis es de Lady Carolina Fernández, no sé si está acá quisiera que levantara la mano, aquí está. Yo hablé ayer con ella desde un avión.
y le dije que iba a citarla, porque representa efectivamente la realidad de lo que está sucediendo en una ciudad como Bogotá. Esto es un trabajo de Yunda que ustedes conocen, de la Javeriana, igualmente que quiero citar. Estructuralmente, los criterios educativos de población, estrato 1, con respecto al acceso a la cultura, al saber y al conocimiento, comparado con el estrato 6. Y las inversiones en el privado que se hacen en el sector más boyante, en el cual las distancias estructuralmente son más grandes. Ley de Carolina aporta los salarios mínimos con respecto a la forma urbana, 3 salarios mínimos máximo en las zonas que están en rojo, que representan, por lo tanto, una dificultad estructural a poder acceder a una serie de servicios. Entonces, cuando nos hacemos la pregunta, y Ley de Carolina se la hace muy bien, identificando las funciones sociales, ella hace un estudio, trabajo, estudio, salud, recreación y cultura, que a mí me da muy bien, porque no le faltan sino 2, que hacen parte de nuestra ontología y son representativas de lo que está pasando. Estos son los tiempos de viaje de promedio asociados salidos de la encuesta de la movilidad de Bogotá del 2019, o sea que ya estamos acercando, que era mi dificultad, que este trabajo yo lo hago con uno de mis estudiantes en Europa, pero tenemos dificultad en el acceso a los datos y Ley de Carolina nos muestra con su trabajo que sí es posible modelizarlo. Y este trabajo, igualmente hecho por el equipo de Sur de la Universidad de los Andes de Guzmán, con el que estamos en relación, se empata con lo que hace Ley de Carolina y con lo que hace Yunda, mostrándonos el isócrono de las movilidades. Pero esto es una consecuencia de estructuralmente asistir a esa separación de funciones sociales, de sociabilidad, y automáticamente cuando el indicator nos dice no hay ningún transporte a menos de 90 a 120 minutos para poder llegar a un empleo, pues claro, entonces esto da esas telarañas gordas, que son las que significan la mayor intensidad isocrónica con respecto al suroccidente superdenso, con respecto al oriente y al norte rico, y en el cual hay inversiones. Entonces es casi natural que esto sea así. Y por eso yo dije al tiempo que las discusiones de los alcaldes de Bogotá son discusiones de ego. Yo vi que hice la Transmilenio y yo me inventé el metro que va por aquí. Pero cualesquiera que haya la situación, mientras que estructuralmente estemos separando las funciones sociales, mientras que no nos interesan las funciones sociales, estaremos asistiendo a este tipo de situación. Es por eso que nuestro concepto tiene un éxito mundial, porque nosotros hemos llevado el debate diciendo, para el debate, top, el debate es otro. El debate es salir de la zonificación, de la segmentación. El debate es regenerar la ciudad a partir del policentrismo. El debate es otro, identificar las proximidades. El debate es otro, la mixtura social y la mixtura funcional. El debate es otro, salir de la promiscuidad y a ir a la densidad orgánica, la jungle density, como dicen los anglosajones, orgánica, arquitectural, y utilizar la tecnología de ubicuidad para regenerar las funciones sociales. Eso fue la razón del éxito de mi primer artículo cuando en el 16 propuse el cronourbanismo. Y el eje de nuestra contribución está acá. A la izquierda, la organización policéntrica, nuevas centralidades y nuevas polaridades. Y a la derecha, el modelo ontológico. Ley de Carolina tomó 4 funciones sociales. Nosotros hemos modelizado 6. El alojamiento, el trabajo, el abastecimiento, el comercio y el empleo local, la salud y el cuidado, el aprendizaje y la cultura y el descanso. Y le hemos dado a cada función social un color. Y nos hemos puesto a trabajar cuando hacemos la forma de la ciudad. ¿Qué pasa cuando colorizamos? Y entonces, a medida que colorizamos, los isocronos disminuyen naturalmente. Y la disminución de isocronos se hace en proximidad, de bajo carbón, a pie o en bicicleta. Y en las zonas de media y baja densidad, introducimos las movilidades como medio de darle más viabilidad, pero en cortas distancias, disminuyendo la dependencia del carro automóvil. Y eso es lo que se traduce en la hoja de ruta de lo que nosotros llamamos la colorización de la ciudad, que es lo contrario de la separación de colores y la herencia de Le Corbusier. Y a eso le hemos dado un nombre internacional que se llama
la alta calidad de vida social y lo llamamos el arcoíris de la alta calidad social. Y el desafío que le hacemos a los alcaldes, candidatos a alcaldes, gobernadores de regiones, presidentes, es muéstranos su territorio con una mezcla de colores maximizada en toda parte. Porque los estudios que hemos hecho nos muestran que cuando maximizamos la mezcla de colores de las 6 funciones sociales, estamos, en este caso, creando una alta calidad de vida social. Y hemos creado una serie de indicadores basadas en 3 indicadores de bienestar. Mi bienestar personal, con mi familia, mi bienestar de vecindario y de trabajo, la sociabilidad y bienestar con el planeta y con las personas que están cerca de mí. Y a eso lo hemos llamado la circularidad social en oposición al paradigma de la separación y de la zonificación. Y lo hemos llamado el urbanismo de diseño de servicios, que fue la disciplina que tomé en el 2010 cuando decidí cortar con el urbanismo tecnológico de la Smart City. Si leen nuestra publicación, yo le di el link ayer desde un avión a Lady Carolina, hemos publicado justamente los indicadores de medida de la calidad de vida con esta visión ontológica que permite crear indicadores para poder imaginar los barrios descentralizados. Lo que no hay que confundir es que sean 15 minutos para todo el mundo y que si son 18 entonces ya estoy mal, o si son 12 entonces es un peligro. No. Lo que necesitamos es, además, y es lo que le falta un poco a Lady Carolina en su estudio, identificar quién vive allí, cuál será la curva demográfica y la curva de interacción social en los próximos años, decenios y más. Porque la proximidad no es la misma para un niño, un adolescente, una joven, una persona embarazada, una familia con hijos, una persona de edad con autonomía o sin autonomía. Entonces, por eso hemos creado esta matriz de la alta calidad de vida social y hemos creado las herramientas para identificar quién vive allí, cuál es su porcentaje, cruzarlo con sus ingresos, con el costo del suelo, con el costo de las edificaciones, con los entornos y proyectarlo hacia el futuro. Y hemos creado 2 herramientas, el fresco de las proximidades y la plataforma digital, para pensar en estos barrios no solamente en una perspectiva top-down, sino para integrar a la gente. El fresco de las proximidades tiene mucho éxito, lo hemos traducido en muchas lenguas porque es una actividad manual en la cual cada uno toma un desafío, siendo cada uno un perfil. Yo soy Carlos Moreno, casado con hijos grandes, cada cual, y a partir de allí construimos hipótesis de transformación y avanzamos en la aceptabilidad. Con talleres lo hemos hecho en Buenos Aires con mucho éxito, en México, en Polonia, en muchas partes, en Corea, en muchas partes del mundo. Y la digitalización con las bases de datos que nos permite de recuperar lo que llamamos los recursos invisibles de la ciudad. Trabajar los datos geográficos, digitalizar el tiempo, y esto es muy concreto. Acabamos de terminar en Argentina, en Buenos Aires, una parte del trabajo, los macroanálisis de ciudad, el análisis del barrio y el análisis de la calle. Y construimos este tipo de scorecard, las funciones sociales, los criterios de bienestar, la cartografía, los indicadores hasta llegar a la calle. Y a partir de allí se construyen políticas urbanas, es lo que hacemos en París, que nos lleva ya a meter esto en política de transformación de las calles, las escuelas, la manera de desplazarse, la manera de generar el comercio de proximidad, la manera de tener la participación ciudadana y, lo más importante, traducirlo en el largo plazo en un plan local de urbanismo. Entonces, terminaría diciendo que esto es una conceptualización que nos lleva a una visión 90 años después de la Carta de Atenas y en la cual queremos federar la comunidad mundial. Hemos creado el Observatorio Mundial de Proximidades, es una herramienta virtual y física que federa con la ONU, con el C40, con CGLU, toda esta comunidad mundial. En pocas semanas estamos lanzando un website que se llama 15 Minute City Explorer para presentar todo este trabajo y todo esto está muy detallado en mi libro en español si quieren adquirirlo. Gracias. Tenemos 10 minutos para... Sí, 15 minutos. Preguntas porque
debe salir ahora, que a las 11 Sí. tiene su intervención en Corferias. No sé si hay alguna pregunta. ¿Tú? La arquitectura moderna no solo, pues, o sea, siento que presenta un desafío muy grande para estas transformaciones, no solo por que a nivel macro en el urbanismo consigue una ciudad con zonas distintas para funciones distintas, sino además porque el tipo de estructuras que genera residenciales es muy difícil convertirlas a estructuras de uso mixto. Y además esas estructuras tienden a tener un solo tipo de residencia, entonces no hay variedad social en esos lugares. Bueno, todo el concepto de la unidad habitacional en Bogotá es el conjunto residencial, que es una tipología muy dominante al norte de la ciudad. Exacto. Que produce lo que algunos han llamado la regalópolis. En términos de política y de acción colectiva, ¿qué se puede hacer para contrarrestar ese tipo de estructuras residenciales muy propias de la arquitectura moderna para combatir este problema de la segregación urbana y para llevar a cabo estos planes? Muy buena pregunta, y daría casi para toda una conferencia, un tema que trabajamos bastante en muchas partes del mundo. Aquí en la Universidad Nacional ustedes tienen un grupo de trabajo, un grupo de investigadores que se llama La Ciudad Isla, además, no sé si lo conocen, ¿no? Tengo una relación con ellos igualmente. La Ciudad Isla justamente está enmarcada en esa tipología, ¿no? O sea, la Ciudad Isla identifica todos esos lugares tipológicamente llamados unidades residenciales y está buscando introducir variabilidades a través de la mixtura, ¿no? En este caso no es el corazón de la unidad residencial, sino el interfaz, el borde para comenzar a introducirle tiendas, comercio, lugares de deporte, salas de cultura, lugares de educación. La pregunta es interesante porque hay dos aspectos, digamos, si lo voy a hacer muy rápido, pero esto podemos discutirlo en otra ocasión. Una es, ¿cuál es el alcance de la política pública? Saskia Sassen, gran amiga mía con que trabajo, ella ha escrito un texto que les invito a leer que se llama ¿A quién pertenece la ciudad? Y Saskia en ese texto hace un análisis de 12 gran metrópolis del mundo y dice, la ciudad pertenece por entre 60 y 65% a los grandes grupos financieros mundiales. Los Campos Elíseos no pertenecen a la ciudad de París, son esencialmente capitales emiratíes. Si yo quiero que un edificio de los Campos Elíseos, que hoy en día es una especie de lugar de exhibición para turistas y de compras de artículos caros, completamente decadente, si yo quiero transformar 50% de los Campos Elíseos para que se vuelva multiuso, tengo que hablar con el emir del Qatar. Y al emir del Qatar le importa un pepino que en el número 48 de la avenida de los Campos Elíseos haya un centro, un lugar deportivo, un lugar de música, un lugar de cultura, y le importa encantado. Él lo que quiere saber es el metro cuadrado dentro de 10 años en cuánto lo va a vender a otro grupo financiero. Entonces, la investigación de Saskia Sassen pone el dedo en la llaga de a quién pertenece la ciudad. Y ese trabajo me gustaría hacerlo en Bogotá. Ayer por la noche tuve una discusión con un grupo de inversionistas capitalísticos en Bogotá, en el medio justamente de las unidades residenciales. No voy a dar el nombre, pero me dijeron, hombre, Carlos, nosotros estamos completamente de acuerdo contigo, porque va a ser un nuevo business model a generar, y si llegamos de primero, vamos a irle a todo el mundo. Estamos definiendo un business model buscando una segmentación de clases intermedias a las cuales les vamos a ahorrar, ¿qué? Les vamos a ahorrar los grandes desplazamientos, porque estos trancones de Bogotá son imposibles, el Transmilenio es terrible, y las nuevas formas delictivas que se han acrecentado en Bogotá, estoy hablando de los pitos. Los pitos, ustedes saben que son esos tubitos huecos que echan y que pinchan los carros y los asaltan. Han habido muchos artículos y videos de la ola de los pitos como fuente delictiva. Entonces, dicen, yo ya, claro, si me ofrecen un entorno multifuncional, me parece mucho más interesante que ir una hora en carro con la posibilidad de que entre la 80 y la 30 me metan en el pito y me asaltan. Entonces pienso que hay un nuevo business model a regenerar. Entonces, lo primero es una política pública, y lo segundo, y yo le digo a los diferentes candidatas a alcaldías del mundo,
desde muy temprano hay que establecer un diálogo con el sector privado del real estate para llevarles al cambio de paradigma. Es lo que nosotros hemos hecho. Nosotros tenemos una relación muy estrecha con la FIAPSI, que existe en Colombia, que es la Federación Mundial de Real Estate. Y los estamos llevando a cambiar el business model para regenerar la ciudad. Hoy en día hay que saber que todo el mundo habla de la ciudad de mañana, pero la ciudad de mañana es la ciudad de hoy. La tasa de regeneración de la ciudad en nuevo, en América Latina, es inferior al 10%. O sea que el business model lo más importante, plausible, es la rehabilitación de lo que existe para volverlo multifuncional. La tasa de crecimiento de más allá es muy inferior. Si se genera otro nuevo business model sobre la reutilización, se logra conciliar esos dos aspectos que estoy evocando. Más un nuevo business model de lo que se llama el alquiler, que tiene que ir hacia otros tipos de funcionamientos económicos, que no es el objeto de la conferencia de hoy. Buenos días. Buenos días. Desde el doctorado de Ingeniería Ambiental hay una línea de investigación que es Ambiente y Territorio. Estoy haciendo la investigación en esa línea sobre la estructura ecológica principal en general y sobre cómo en este momento el fenómeno urbano que se presenta es el mismo del conjunto cerrado. La estructura está llena de rejas para no ser invadida o no ser deteriorada o no ser pues, de ese lugar de disposición de residuos, etcétera. Pero la idea es, y casualmente estábamos analizando la posibilidad de presentar un modelo policentrista de los elementos preponderantes de la estructura ecológica principal. Entonces, porque la estructura ecológica principal nace con la intención de prestar unos servicios ecosistémicos a la ciudad, de ambiente sano, de biodiversidad, de espacios de recreación y de ambiente sano, pero en este momento esa estructura no cumple digamos que esa tarea. ¿Qué ejemplos de la creación de estructuras ecológicas principales urbanas con nodos, de pronto nodos diversificados, digamos, se podría, digamos, se puede uno analizar como experiencia internacional? Gracias. Sí, sí. La pregunta es excelente y habría mucho que decir. Trabajamos muchísimo en eso porque es uno de los aspectos. Nosotros tenemos una especie de manifiesto justamente alrededor de eso, ¿no? ¿Cuáles son los invariantes, digamos, que lo hemos aplicado allí? Yo tengo un documento que le puedo enviar en algún momento. Los invariantes naturales en el resto de la ciudad. Yo no hablo de tener que la naturaleza llegue a la ciudad. Yo hablo de ciudades al natural. La ciudad al natural significa reencontrar. Hay un libro muy lindo, yo lo cito en mi libro en español. Hay un libro muy lindo que se llama Reward of the Nature, renaturalizar la ciudad. Hoy en día, en 3 bullet points, lo primero es reencontrar estructuras que antrópicamente sean fábricas de oxígeno. Hoy en día lo principal es eso, fábricas de oxígeno. Hoy en día tenemos fábricas de CO2 y peor aún, tenemos fábricas de partículas finas, NOx en particular, PM10 hasta PM1. Esos son los peores, porque eso no se ve hoy el impacto, pero se ve dentro de 4 años, 5 años, 10 años, con la aumentación de ¿qué? Del cáncer del pulmón, del cáncer del vaso, del cáncer del hígado, hasta Alzheimer. Simplemente la teoría científica es muy amplia hoy en día a ese respecto. Y mucha gente dice, Carlos, vamos a meter la naturaleza, pero para andar en los autos vamos a hacer los carros eléctricos, electrificar la ciudad será. Pero los estudios científicos más recientes, y les puedo dar todas las referencias, corresponde a que la tasa de partículas finas PM.10, PM.2.5 y PM1 vienen del freno de los autos, y el freno de los autos mezclado con el polvo de la calle son a 60% los más generadores de partículas finas. Entonces, justamente eso lleva a que regenerar el espacio urbano al natural significa, en zonas compactas, romper con el tráfico vehicular y darle lugar a lo que nosotros llamamos los parques lineales conectados. La cuestión no es hacer un gran parque. Yo sé que aquí hay algunos urbanistas que han desfigurado esta ciudad y que son los grandes propulsores de esos trancones de buses y ahora nos venden la panorámica de 1 metro elevado en zona compacta como el NEC Plus Ultra del urbanismo, y realmente eso es el urbanismo del siglo XX, inclusive del siglo XIX, porque el metro elevado es de 1870 en New York. Si hoy en día hay metros elevados en New York, es porque es la herencia
de metros elevados que fueron destruidos poco a poco, y los que quedan son todos del siglo XIX, no hay ninguno del siglo XX. Cierro el paréntesis. Entonces, lo que necesita no es tanto decir yo voy a hacer un gran parque central, voy a hacer el Central Park. No, lo que necesita es hacer parques lineales interconectados, y para eso cerrando vías articuladamente, de una manera lineal, y transformando. Nosotros en París lo estamos haciendo, tenemos 180 escuelas. Cada escuela los carros pasaban delante. Las cerramos y las convertimos cada una en un parque. Parques de 50 metros, de 100 metros, de 200 metros, por tal vez el ancho de una calle, 20 metros. Eso se renaturaliza, se resalvaja, se reorganiza como el entorno natural, y naturalmente la gente va allí. Entonces, lo que necesita es una naturaleza en parque lineal. Lo estamos haciendo en Buenos Aires. En este momento yo inauguré hace 3 semanas la primera calle verde de Buenos Aires, además con una estatua de Leonardo Fabio, porque yo soy amante de Leonardo Fabio y me conozco todas las canciones de Leonardo Fabio de memoria. Entonces estuve allí con la alcaldesa encargada de esto, renaturalizando esas calles. ¿Quién fue el primer opositor en Buenos Aires? El Partido Verde Ecologista. Me decía, Carlos, tú estás metido como de derecha, eso parece terrible. Y dije, hombre, dejen de hacer los combates ecologistas del siglo XVIII, que fue el nacimiento de la ecología con el barón Hosdan, con Alexander von Humboldt, que veía la naturaleza ya no como una obra de Dios, sino como un efecto sistémico. Pero Humboldt nos llevó a la ecología del siglo XIX buscando a la naturaleza una cierta humanidad, y hoy en día se trata de reagenciarla, cambiando las calles y volviendo a los parques, pero no tanto hoy en día el éxito está en un gran parque, sino una serie de elementos urbanos verdes que se articulen entre ellos con un chip mental que hace que naturalmente yo voy a entonces uno crea mentalmente el camino hacia el próximo y hacia el próximo, y al cabo de algunos años estamos creando una red de gente que va a pie, que va en bicicleta, que está respirando bien, y sobre todo los niños y los jóvenes ven eso como algo natural. Entonces yo lo llamo, no llevar la naturaleza a la ciudad, no, yo lo llamo la ciudad al natural, porque lo natural es reencontrar una fábrica de oxígeno, que es lo que nosotros necesitamos hoy en día, frente a la fábrica de CO2 y a la fábrica de partículas finas. Ese es el combate que hay que dar. Vamos a una última pregunta. Toca salir. Sí, buen día. ¡Oh, querido! ¿De dónde sales tú? Profesor, dos preguntas muy concretas. Una es, usted dice que esto tiene que traducirse en términos de política pública. La pregunta es concretamente qué tanto se ha avanzado en París en la traducción de política pública. Y la segunda, que es un poco más complicada, pues nosotros tenemos aquí un escenario en el cual pues la ciudad latinoamericana no es la ciudad europea. Nuestra ciudad es una ciudad en construcción, en proceso de consolidación, con múltiples problemas, incluso con una cantidad de deficiencias de servicios básicos y necesidades básicas que impiden pensar los asuntos que usted está planteando. Entonces, no, pensarlos sí, pero actuarlos no. Entonces la pregunta es, no podemos traducir mecánicamente la teoría que usted tiene a América Latina. O sea, la pregunta es cómo traducimos esa teoría para que sea real, no para que se quede en un asunto teórico, porque ese es el problema, ¿sí? O sea, los mapas que usted miraba allí en la tesis sobre el tema de la movilidad son mapas que cada día se van a volver más complejos, y ahí solo está Bogotá. Si usted mira esos mapas conectados a todo lo que significa el área metropolitana de Bogotá y mira particularmente el sur, toda esa zona del sur que estaba en rojo allí, empatada con Soacha y Cibaté actualmente, pues los dramas de la movilidad son extremadamente grandes y no se van a resolver en escenarios de corto plazo. Entonces, ¿cómo hacer para que me parece que las ideas que usted ha venido exponiendo y expresando las compartimos, pero el problema es cómo las traducimos en hechos reales en estos territorios que no son Europa? Voy a comenzar por la segunda muy rápidamente, porque sí me están esperando ya para otra conferencia. Voy a contradecirte en lo que respecta a la segunda parte de tu pregunta. La primera es muy fácil. Pero voy a contradecirte, aunque no tenemos el tiempo para hacer el debate de altura que necesitamos. No, en ningún momento. Yo comencé mi conferencia hablando de los invariantes urbanos y territoriales, que es la alta calidad de vida social, la colonización de las funciones sociales. Eso es válido.
El lunes estoy en Nairobi y de 15 días estoy en Costa de Marfil, en Abidjan, que es terrible, 7 millones de habitantes, 3 millones en situaciones de informalidad, 0 servicios básicos, 0. Vengo de Buenos Aires, en América Latina trabajo en múltiples ciudades, en un mes estoy en Sao Paulo. La marca de nuestro equipo de investigación no es de ser un equipo que se contenta de hacer teorías, porque inclusive es muy sencillo para nosotros, ¿no? Escribir artículos y publicar. No, la marca de fábrica nuestra es producir ideas, claro, científicamente, validarlas, tener toda la estructura científica, e igualmente discutir con los actores de la ciudad, primero que todo los actores de la política pública, porque son ellos los que transforman, yo no transformo nada. En París yo no voto nada, ni soy candidato a nada, ni soy asistente de la alcaldesa, nada, fui su consejero, pero lo que necesito es traducirlo. Y esto, lo decía en mi conferencia Richard Florida, decía Carlos, lo interesante tuyo es que esto no depende de un continente particular. Cuando lo aplican en Ohio, cuando lo aplican en Cleveland, cuando lo aplican, estaba con el alcalde de Seattle, por ejemplo, yo participé en la comisión de la redefinición de New York, comisión mixta, alcalde Adams y la gobernadora. Tuvimos un debate entre 70 miembros de esta comisión, y si lees el documento de 80 páginas que fue publicado hace 3 meses, encuentras lo que estoy diciendo aquí como columna vertebral de lo que está haciendo allá. Entonces, realmente, cuando trabajo en Santa Fe, por ejemplo, en Argentina, 400.000 habitantes, o en Buenos Aires, 10 millones de habitantes, nosotros estamos contextualizando. Este trabajo lo hemos hecho en Buenos Aires, en los barrios. Yo estuve en San Lorenzo, en la parte final de San Lorenzo, que es la Villa Miseria, donde no se puede entrar si no es con policía. Tienes que tener 3 policías porque es una situación de conflicto. Y es absolutamente apasionante, porque esta proximidad es regenerativa. Entonces, cuando hablas con las villas miserias y que les explicas las funciones sociales, ellos te dicen que nosotros lo queremos porque no tenemos salud, no tenemos educación, no tenemos comercio, no tenemos empleo. Los viajes duran 3 horas cada uno. Al contrario, para ellos es algo regenerativo. Y cuando hablamos con el alcalde, no cambiamos de discurso. Con el alcalde hablamos exactamente de la misma manera, diciéndole, en esos barrios, mire el mapa, aquí no hay nada. El mapa que mostré de Buenos Aires es del barrio Flores, el barrio más grande de Argentina. Y la huella urbana de Flores, hicimos el estudio teórico con mi equipo en digitalización y luego fuimos allá, al terreno, nos metimos en la Villa Miseria, recorrimos y lo interesante es que hubo una perfecta armonía. En el barrio Flores, el barrio más popular de Argentina, que es vertical, está atravesado de este a oeste por la autopista que va de Ezeiza, que fue hecha por la deductora militar en el 75, en la visión de Le Corbusier, y que genera una huella urbana terrible. Y hasta la autopista hay colorización. Y después de la autopista, entre más se aleja uno, más pérdida de sociabilidad, y hasta el final, el estadio de San Lorenzo del Papa, y después Villa Miseria, y ahí sí ya no hay nada. Entonces, justamente hemos escogido esa zona para regenerarla con estos conceptos. O sea que hay una aplicabilidad casi que inmediata. Voy a decirte algo inclusive mucho más, un poco caricatural, pero sé de lo que estoy hablando. Es que entre más estemos en situaciones de miseria, más pertinente es este modelo en América Latina, porque más evidente es la necesidad de la circularidad social, más evidente es la linealización, y lo que tú dices es muy cierto. Leida lo trabajó con sus cartografías, pero nosotros estamos trabajando igualmente lo que acabas de decir en Soacha, por ejemplo. Entonces, ¿cómo es posible que en Soacha no haya salud? Que la gente de Soacha le toca meterse 3 horas de viaje para una berraca radiografía de cosas relativamente banales, ¿no? Y que entonces oiga un exalcalde diciendo que mi empleada va al centro más moderno, al norte, para tener una radiografía del pulmón. No, la salud es algo que tendría que ser efectivamente descentralizado, como la cultura, como la educación. La universidad no puede seguir siendo en el Universidad de los Andes en tal lado, o el campus de la Nacional aquí. Tiene que viralizarse. Hay que tener centros en esos lugares. Allí es donde hay que reivindicar. Cuando se analizan
los estratos, el estrato social en los barrios, que es el trabajo que ha hecho Yunda, muy bonito, y que tú coges Bogotá y ves los estratos sociales. Entonces, el estrato 1 no tiene sino primaria y un poquito de bachillerato, porque no hay estructuras, porque hay gente que gana, Leida lo ha hecho, entre 1 y 3 salarios mínimos. Entonces, ¿cómo diablos van a pagarse una universidad? ¿Cómo van a generar una capacidad educativa? Entonces, más pobreza hay, más pertinente a este modelo en su circularidad. Y tiene razón, tiene que haber una política pública. Claro, en París lo hemos hecho de manera bastante fuerte porque dentro de 2 semanas vamos a votar el nuevo plan local de urbanismo. La última vez que se votó fue en el año 2000. Vamos a llegar, estamos en 2023, duró 20 años, un plan de urbanismo de segmentación. Con una alcaldesa, dentro de 2 semanas, por la primera vez en una ciudad europea, creo a nivel mundial, vamos a votar el plan local de urbanismo bioclimático de la ciudad de París, integrando los conceptos de la proximidad feliz como articulación estratégica de la transformación urbana. Y puedo dar una conferencia nada más que sobre lo que está haciendo en París y es completamente en esta línea de circularidad social. Ya me están llamando, toca salir para eso. Gracias.